Ramón Alberto, hablabas de colusión o de confusión entre agresiones perpetradas por políticos y por criminales. A ver, lo que dice Brisa en realidad es muy pertinente, porque lo que estamos viendo aquí es que ¿a qué llamamos crimen organizado? Crimen organizado no es únicamente el tener enfrente a narcotraficantes o gente que trafica con asuntos oscuros, del gobierno que sino el gobierno está coludido hacia adentro con todo esto. Y el gobierno es todavía más peligroso porque el gobierno tiene en sus manos el asunto de la justicia. Y Porfirio, una cosa es que nos silencien con armas, y otra cosa es que nos pretendan silenciar con armas, y otra es que nos silencien con la impunidad. El hecho de que en este país más del 90% de los asesinatos violentos de periodistas estén en la más completa y absoluta impunidad, sin investigación, deja al gremio totalmente indefenso. Y nadie ha pedido que se investigue. ¿Por qué no se investiga? Se crean fiscalías especiales, como en este país suele ocurrir. Les encantan las fiscalías especiales. Cuando no pueden con un caso, crean fiscalías especiales. Y luego nos dicen, es que va a haber un trato especial para los periodistas. No queremos trato especial. Únicamente queremos que se cumpla la justicia como cualquier ciudadano. Tenemos que garantizar este derecho a la información, esta libertad de expresión, no del periodista. Somos representantes del pueblo mexicano para tratar de buscar una verdad que ahorita se está impidiendo que se encuentre. ¿Por qué? Porque la política editorial, Porfirio, de muchos medios, de una gran cantidad de medios pequeños y medianos, se está dictando ya ni siquiera, no en las redacciones, ni siquiera en lugares de funcionarios públicos, en las alcaldías o en gobiernos estatales, se está dictando desde un campo de entrenamiento del crimen organizado o desde lugares donde cierto grupo de políticos pretenden imponer y decir y acallar situaciones. Hoy, la mejor información de lo que pasa, por ejemplo, en la frontera tamaulipeca no está en los diarios tamaulipecos, en la televisión tamaulipeca, está en la red, está en YouTube, está en muchos sitios y blogs, el blog del narco. Y ahí no hay peligro. Y ahí, porque el anonimato permite que mucha gente común y corriente ordinaria y además muchos periodistas desde el anonimato puedan subir los videos, puedan poner la información que ahorita, que en estos momentos... Entonces una vía de escape a la represión informativa son los medios electrónicos. Bueno, y en este caso es la gente la que está dando cierta información. Ya no son los periodistas los que van a recoger la información de una balacera, por ejemplo. Tienen ya ciertas restricciones por parte de sus medios y es la gente la que informa, periodismo la que sube civil, videos. podemos llamarle, ¿no? Se le podría llamar periodismo civil, pero esto también es un riesgo. Es decir, aquí el meollo del asunto es que el gobierno federal no está garantizando la integridad de los periodistas como de cualquier ciudadano se debe garantizar. Y sobre todo el papel tan deslenable que han tenido las fiscalías que el gobierno ha creado para supuestamente investigar estos crímenes. No hay sensibilidad en esas fiscalías y gran parte del trabajo de los fiscales, que yo ubicaría entre comillas, porque a mí me tocó un proceso tortuoso de denunciar en esa fiscalía donde al trato que te someten es como si tú fueras el delincuente. Y bueno, la discusión que ellos tienen es determinar quién es periodista y quién no. Cuando hay casos de comunicadores que han sido asesinados y la Fiscalía no hace investigaciones serias de estos casos. Y lo digo con conocimiento de causa porque en la revista Contralínea nos dimos a la tarea de indagar caso por caso el proceso en el que se encontraba cada investigación. Lo hemos hecho ya con algunos estados, Veracruz, por ejemplo, donde nos dimos cuenta que ninguno de los crímenes contra periodistas está resuelto. Y Cencos, por ejemplo, organización Cencos empezó a ventilar muchas cosas hace 20, 30 años que no ventilaban los medios, a través de conferencias, época de Álvarez y Casa del Padre, que fue el fundador. Ustedes también han sido amenazados. Seguimos haciendo este espacio para ventilar temas, pero una de las líneas ha sido monitorear lo de agresiones. No podemos decir que hemos recibido alguna amenaza, realmente no ha sido así, ¿no? Todavía estamos en el Distrito Federal y ahí creo que hay una ubicación de la diferencia en cómo se está dando este fenómeno. En el norte tenemos
muy claramente ubicado que hay elementos del crimen organizado con estos vínculos que no quedan claros entre autoridades y el crimen. En el Distrito Federal estamos viviendo una isla realmente. Realmente tenemos el privilegio del ejercicio de la libertad de expresión hasta ahora porque tenemos también muy cerca el fenómeno. Y creo que el sur-sureste tiene características distintas. En esta estadística encontrábamos el año pasado que entre Veracruz y Oaxaca teníamos el número de repeticiones más fuerte de agresiones con estas distintas variables. ¿Se corrió hacia norte? No, este número era fuerte con amenazas, con una serie de características que finalmente eran agresiones a periodistas. Y Veracruz y Oaxaca tienen características políticas distintas. Entonces, casi casos tradicionales. Exactamente. Y de este tipo de autoridades venían las agresiones. Más desapariciones. Y también las desapariciones las tenemos más en Michoacán, en Guerrero. Ojo, eso también es un elemento fuerte. A lo que voy es, se está repitiendo el fenómeno de distintas maneras, pero ya está siendo una constante. Y a lo que voy es a la responsabilidad del Estado. En esta agudización en 2010, donde es clara la censura, la autocensura, el silencio como una forma de protección, las autoridades hasta ahorita no han respondido. ¿Qué tenemos pendiente en la Cámara de Diputados? La federalización de las agresiones a la libertad de expresión. Eso no ha avanzado. 2, la Fiscalía, la necesidad... ¿Qué podría hacer la Cámara de Diputados? Tendría que legislar. O sea, esa iniciativa... ¿Cuál? Las agresiones a la libertad de expresión. ¿Hay algún proyecto, una Hay iniciativa? un proyecto, ya estuvo turnado al Senado, se está esperando aceptación. Existe una comisión especial... ¿Me lo quieres mandar la copia? Con mucho gusto. Me gustaría mucho. El tema es... ¿Por qué no federalizan? ¿Qué es lo que encontramos? Si el agresor está en lo local... Si el periodista no confía en el Ministerio Público para ir a denunciar, pues necesitamos otro tipo de autoridad para que intervenga y pueda hacer posible el acceso a la justicia, que por eso se repite, a tanta impunidad, pues mayor número de agresiones, porque no hay sanción, porque no hay investigación y se hace una constante. El otro elemento está en el Ejecutivo, el fortalecimiento de la Fiscalía, si bien reconocemos, le cambiaron de nombre. Gracias. Finalmente lo hicieron. 2, cambiaron a la persona que ahora el fiscal ha presentado un plan de trabajo y nos presenta un sistema de alerta temprana, el cual decimos, qué bien, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar. ¿Dónde estuvo en el caso de Juárez? En el reciente. En silencio. Invisible, absolutamente invisible. A ver, cuéntenle, no toda la opinión pública siguió con cuidado el caso de Juárez, del periódico de Juárez. ¿Por qué no nos los cuentas para la opinión pública? A ver, Porfirio, yo aquí lo que quisiera establecer muy claramente es que este caso de Juárez es ya la gota que derrama el vaso, lo que ya exhibe cuando un periódico en su más absoluta impotencia de no saber, de no querer claudicar a ese derecho que tenemos, a esa libertad de expresión, decir, bueno, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren de nosotros? Preguntarle directamente, dirigirse a falta de una autoridad que pueda garantizar la libertad de expresión. En ese momento el comunicador ante la autoridad pasiva recurre al elemento agresor activo para decirle, explícame qué quieres de mí para saber si lo puedo cumplir sin violentar mi libertad de expresión. Esto es dramático. Muy dramático. Porque la ley le establece el criminal. Absolutamente. El que dice lo que se vale y no se vale. Entonces ya se está formalizando. Yo le llamo a esto la cetecización de la prensa mexicana. ¿A qué me refiero con esto? Los zetas. Los zetas. ¿Por qué le llamo cetecización? Porque hoy cualquier gente llega a un changarro en Monterrey, en Tamaulipas o en México y quiere cobrar protección diciéndose zeta, porque los zetas cobran protección. Nadie sabe si el tipo es zeta o no es zeta, pero cualquiera ya con la famosa letra cobra protección. Bueno, al amparo de este miedo que se ha inyectado a los medios de comunicación, cualquier funcionario público haciéndose pasar por crimen organizado, habla, como dicen Analía y Brisa, habla a una redacción y te pueden decir, deje de publicar esto, y si no, soy fulano de tal, soy Z, o soy Golfo, o soy lo que sea. Entonces, Omar, esta cortina que se ha creado para generar miedo e inyectar más miedo, no podemos definir dónde está el principio, dónde está el final. Por eso el drama de la pregunta del diario de Juárez es ¿hasta dónde? Déjame darte un ejemplo que vivimos. En Índigo, como aquí dijimos, Anabel Hernández ha estado documentando durante varios años toda esta serie de actividades del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y ha recibido infinidad de amenazas, de intimidaciones y demás.
pero pongo el caso de estos reporteros de Reporte Índigo que fueron básicamente detenidos cuando tomaban el exterior de la fachada de la casa del secretario de Seguridad Pública. Este grupo de reporteros estuvieron por más de 24 horas detenidos por un ejercicio de libertad de expresión. No habían entrado ni penetrado el lugar ni nada. Mismas fechas, mismos días, en los que la esposa de uno de los capos principales de este país, por no decir que el principal, también fue detenida y fue liberada a las 3 horas de haber sido detenida. ¿Cómo es posible que en este país que se precia de hablar de justicia y de seguridad, estemos dejando libre a la esposa de un capo hasta las 3 horas y a un grupo de periodistas en ejercicio de libertad de expresión tengan que pasar 24 horas y una serie de prerequisitos para poder garantizarles el ejercicio de su profesión? Vamos a ir en el próximo capítulo a algo que ya surge como pregunta, a partir de la actitud del periódico de Juárez, que dice ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a interpretarlo nosotros a base de otro perfil, no solamente el perfil del periodista, sino el perfil de la denuncia. ¿Qué tipo de denuncias no les gusta? Bueno, en el caso que acaba de editar no les gusta ni la foto de la casa, pero en fin, ¿cuáles son las...? Y otro es el de los que venden protección con una Z en la panza. ¿Cuál es el tipo de denuncias que tienen que ser concretas? Yo supongo. Vamos en el próximo capítulo a hablar de eso, para saber qué terreno estamos...